Nariño. Hoy estamos a 29 de abril del 2023. Estamos en un nuevo encuentro en este Facebook Live. Inicialmente queremos pedirle excusas a nuestros estudiantes. Sabemos y conocemos que estuvieron ahí muy pendientes desde las 9 de la mañana. A ellos, los que han estado muy pendientes, excusas. Ya estamos aquí. Sabemos que han estado preocupados, que no habían notado la transmisión en vivo, pero ya estamos hoy, 29 de abril, con un invitado súper especial. Eh, Entre tanto, quiero contarles a todos nuestros estudiantes dos cosas principalmente y rápidamente. Uno, la otra semana se habilita el segundo cuestionario nacional, muy importante. Las fechas, los profesores en el transcurso del día les van a compartir las fechas y las temáticas que vamos a evaluar. Y dos, vamos hoy a iniciar evaluando la transmisión. Vamos a habilitar un quiz antes de que termine la transmisión. Vamos con el grupo de maestros y maestras que están a lo largo y ancho del país. Vamos a realizar un banco de preguntas de los elementos de las temáticas que va a plantear nuestro invitado el día de hoy, y sobre eso vamos a realizar un quiz. Es obligatorio, así que lo contesten. Estaremos atentos. Pedirle el favor a nuestros docentes que están aquí en la sala Zoom para que notifiquen a través de correo electrónico la transmisión para que ellos estén aquí con nosotros. Vamos a llamar a nuestra sala Zoom. Profesor Jorge, si quiere, bájele un poco a su Facebook tal vez, a los compañeros que tengan ahí, porque hay retorno. Vamos a llamar al profesor Horacio Eslava, que se encuentra en la ciudad de Duitama, para que presente el invitado de hoy, para que nos cuente un poco de quién se trata el invitado. Y profesor Horacio, muy buenos días. Muy buenos días para todos mis colegas, profesores de la Universidad Antonio Nariño, a los estudiantes que nos siguen en todo el país, en las 34 sedes de nuestra universidad, un cordial saludo y obviamente un saludo muy especial para el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo. Él es arquitecto de la Universidad de los Andes, fue profesor de la Universidad Nacional de Tiempo Completo durante 26 años. Esta universidad le otorgó el título Orden Gerardo Molina, que es la máxima distinción que le confiere la Universidad Nacional a sus profesores. Ganó el premio de la 17ª Bienal de Arquitectura en Teoría, Historia y Crítica, autor de más de 14 libros, entre los cuales se destacan El drama de la vivienda en Colombia, La ciudad en la colonización antioqueña Manizales, El café en Colombia y Textos de la actualidad política. Senador durante 20 años, distinguido como el mejor senador en 10 oportunidades, y nos alegra mucho tener al doctor Jorge Enrique Robledo en la cátedra Antonio Nariño, desde la sede Duitama de la universidad. Una bienvenida muy cordial. Gracias. Agregar de pronto un poco a la presentación que acaba de hacer el profesor Horacio, que nuestro invitado de hoy tiene una disertación, un espacio que lo hemos titulado, o él lo ha titulado, Política y Economía en Colombia, retos y cambios para vivir en paz. Pues como se darán cuenta, ya con la introducción que hizo el profesor Horacio, pues tenemos un invitado pues de grandes quilates y que sí ha representado en la historia política de Colombia un referente, pero además un político con dedicación. Así que profesor, doctor Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por haber invitado una vez más, porque además quiero contarle a los estudiantes y tal vez a algunos docentes que el profesor Jorge Enrique Robledo ya ha estado en la cátedra de la Universidad Antonio Nariño, ya ha estado aquí, incluso cuando lo hacíamos de manera presencial en la sede de Circunvolar. Así que hoy, aprovechando la tecnología, pero también hoy que nos falló un poco, pues nos acompaña de manera virtual. Profesor Jorge Enrique, ahora sí lo invitamos a que abra su micrófono y nos pueda de pronto contar un poco esas reflexiones que tiene en torno a la política
pero también a la economía en Colombia y cómo estos dos elementos pues logran tal vez construir paz, que es la cátedra de la Universidad Antonio Arito. Unos retos además que tiene el actual gobierno y que tal vez sus reflexiones apuntan también a establecer algunos unos ejercicios de discusión. Profesor Jorge Enrique, lo escuchamos. No tiene el micrófono encendido, profesor Jorge Enrique. No tiene el micrófono encendido. El micrófono no lo tiene encendido. Creo que tenemos acá un momento, profesor Jorge Enrique, el sonido no lo tiene encendido. Entre tanto, entonces, profesor Horacio, profesor José Amadeo, mientras que revisamos acá el tema del sonido con nuestro invitado, recordarle a nuestros estudiantes que la próxima semana pues hay nuevamente cuestionario nacional. Muy importante que estén pendientes de las fechas que se establecieron. Exactamente el jueves 4 de mayo se habilita el cuestionario nacional. Muy importante que ustedes accedan a ese cuestionario en los tiempos establecidos para que no tengan que incurrir después en el pago de supletorio. Y también muy importante que lo contesten en los tiempos determinados. Hemos tenido dificultades un poco con la forma en la que se contestan el cuestionario. Muy importante que ustedes también estén atentos a nuestras transmisiones en vivo en nuestro Facebook Live, porque sobre estas temáticas realizamos pues un ejercicio de valoración y de evaluación. Como entenderán, las temáticas abordadas hacen parte de los elementos transversales de esta cátedra y son indispensables tal vez en la consolidación de los objetivos que tiene nuestro espacio académico. Vamos a tratar de hacer nuevamente contacto Albert, con ¿me nuestro invitado. escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Ahí Bueno, lo tenemos. bueno. Ahí lo tenemos, Entonces, señor profesor Jorge Enrique. nos ponemos contentos. Yo creo que esto se arregló la transmisión de hacer fuerza, le digo a los queridos estudiantes, Albert, y a Horacio y a todos los que están allí. Bueno, lamento porque es responsabilidad mía, me fallaron los equipos, no es un problema de la universidad, quiero dejar eso claro, pero bueno, creo que está resuelto. Agradecerle muy especialmente a la universidad que nuevamente me hayan invitado a esta cátedra. A Albert, por supuesto, todos mis agradecimientos, a ustedes jóvenes, me es muy grato compartir con ustedes, como ya se comentó aquí, pues yo a ratos digo que yo soy como un profesor universitario que un día se extravió y terminó de senador. Pero bueno, aquí seguimos en contacto con la juventud y con los distintos temas. Lamento que hayamos tenido todo este impasse tan aburridor, pero bueno, estas cosas pasan. Bueno, entonces la idea es hacer un análisis de la situación económica y política nacional, que en muy buena medida, por razones obvias, es un poco evaluar cómo estaban las cosas antes de este nuevo gobierno y cómo están las cosas a partir de la posesión del doctor Gustavo Petro como presidente de la República. Ese es un poco lo que voy a hacer, ¿no? ¿Qué recibe este gobierno y qué tanto están cambiando las cosas en relación con lo que había? ¿Sí? Y esto lo voy a mirar en el terreno de la política y de la economía. Son los dos aspectos que voy a revisar. Bueno, entonces empecemos por el tema de la política, que de pronto es más breve. Antes del 7 de agosto, la política en Colombia era la política de los partidos tradicionales colombianos que han gobernado este país pues prácticamente desde siempre. Esta es, digamos, la única vez que llega a la jefatura del Estado alguien cuyo origen no son, digamos, el Partido Liberal y el Partido Conservador y las fuerzas políticas derivadas de esos partidos. Ustedes saben que por más de un siglo solo gobernaron a Colombia dirigentes del Partido Liberal o el Partido Conservador. Después esos partidos se han dividido en varios y herederos de esos dos partidos son los que han gobernado otros años.
pero el doctor Gustavo Petro no tiene origen en esos partidos. Esta es, digamos, una novedad de la política nacional, ¿sí? Y él llega con un discurso de ofrecerles el cambio a los colombianos. Bueno, entonces, ¿cómo estaban las cosas en política antes de que llegara Gustavo Petro? En política. Bueno, pues eran unos partidos políticos que funcionaban, digamos, con sus propias concepciones, pero que todos coincidían en una manera de hacer política que es una manera muy sometida, digamos, a lo que podemos llamar la mermelada o el clientelismo. O sea, hay todo un manejo burocrático de la administración pública en la que en medio de las diferencias entre ellos, esto es lo que quiero resaltar, siempre se han podido poner de acuerdo a lo largo de más de un siglo. Pues particularmente desde la creación del Frente Nacional, terminando la década de 1960. Esas divisiones que han tenido, de todos modos, han sido divisiones que al final son divisiones más de tipo práctico para competir por los votos que realmente por cambios en concepciones y maneras de gobernar. Inclusive en el Senado había algo de humor para ilustrar el asunto, ¿no? Entonces se preguntaba, bueno, ¿y qué es un santista? Y entonces se contestaba un ex-uribista. Y entonces después, bueno, ¿y qué es un duquista? Un duquista es entonces un ex-santista. Esto para decir que esos partidos en lo político han estado prácticamente todo el tiempo gobernando juntos con prácticas como de un ministerio para ti, un ministerio para mí, una gobernación, un consejo, etcétera, lo que llamamos con el nombre del clientelismo. Ese es, digamos, su modus operandi para hacer política. Cosa que no quiere decir, y esto lo quiero enfatizar, que no tengan ideas sobre economía y no tengan sus solos puntos de vista. Yo suelo decir, ellos no funcionan sin mermelada. Mermelada es el nombre que le damos a los cargos, ¿no? A los ministerios, viceministerios, institutos, ese tipo de cosas, los contratos, etc. Pero también he insistido mucho en esto porque sobre esto hay confusión. Ellos también tienen sus ideas. Sí, inclusive, o sea, una persona, pongo este ejemplo, por corrupta que sea, pues también tiene su manera de pensar. O sea, una persona puede ser muy corrupta, pero tiene sus ideas sobre la religión, sobre la economía, sobre las relaciones internacionales. Una cosa no se contradice con lo otro. Entonces se equivoca quien piense que en política lo único que importa es la mermelada. Bueno. Esa es, digamos, una característica de todos estos años anteriores. Entonces, por ejemplo, la Contraloría se la repartían amistosamente, la Fiscalía se la repartían amistosamente, la Procuraduría se la repartían amistosamente, gobernaban unidos en los municipios, en los departamentos, las gobernaciones, las alcaldías, etc. Bueno, Gustavo Petro tiene, repito, otro origen, esa es una realidad. Bueno, ¿cuál es la economía que entrega Iván Duque? Que no es Iván Duque el que la entrega él solo, sino todos los otros, porque el resultado de lo que entrega Iván Duque es lo que han hecho Juan Manuel Santos, Álvaro Uribe, Ernesto Samper, todos ellos, porque ellos además han gobernado toda la vida con la misma lógica económica. Eso hay que decirlo con toda claridad, lógica social. La Constitución de 1991 la hicieron juntos, todas las grandes reformas de todos los órdenes las han hecho todo el tiempo como un equipo. Ellos son fundamentalmente iguales entre sí. Tienen sus diferencias, pero lo que es determinante en las relaciones entre ellos es que coinciden en todos los asuntos económicos. Bueno, ¿cómo estaba Colombia antes de que Gustavo Petro ganara, antes del 7 de agosto? Bueno, las condiciones económicas del país eran un verdadero desastre. Empiezo por mirar la parte social, que es a mí lo que al final me interesa más. O sea, antes de la pandemia, esto es bien importante, mis queridos jóvenes, no se dejen confundir con eso. No es cierto que el país estaba muy bien y que llegó la pandemia y lo desbarató todo. No, el país estaba muy mal antes de la pandemia. Por ejemplo, en asuntos que para mí son importantísimos. Si esto que les voy a decir no funciona, pues yo no puedo creer que un país funcione. Me estoy refiriendo a los problemas del desempleo. Antes de la pandemia, había 12 millones de colombianos que queriendo trabajar no podían trabajar. La mitad de los que tenían trabajo estaban en el rebusque, en la informalidad. Apenas cotizaban para pensiones de la gente que trabajaba en Colombia, por ahí el 20 o el 25%. O sea que
estaban lo peor que le puede pasar a un asalariado, ¿sí? O a alguien que viva por un pequeño negocio por cuenta propia, es no cotizar para pensión. Porque además si no cotiza para pensión es porque tampoco está cotizando para salud, es porque tampoco tiene derecho a vacaciones pagas, sí, a una serie de garantías que tienen los asalariados. Y sobre todo, cuando usted no cotiza para pensión, estemos seguros que va a tener una vejez muy complicada, si no miserable. Porque si usted no tiene buenas condiciones de trabajo, pues tampoco puede ahorrar. Y si no puede ahorrar y no tiene pensión, entonces ¿cuál va a ser su vejez? Es que ser viejo es sinónimo de ser pobre, pero si además, perdón, ser viejo es sinónimo de perder la salud, pero si además no se tienen unos ingresos mínimos, es una vida espantosa. Bueno, apenas por ahí entre el 20 y el 25% cotizaba para pensiones. O sea, peor bien difícil las condiciones del país. Pero ojo con esto. 5 millones de colombianos en ese momento se habían ido al exterior. Esto, a mi juicio, es la prueba reina del fracaso de una economía. Porque hay unos cuantos que se van porque, bueno, les gusta irse, pero la mayoría de los que se van es como expulsados porque no tienen oportunidades. Es más, si ustedes miran en los países desarrollados, en Estados Unidos, en Francia o Alemania, pues no falta alguno que viene a vivir a Colombia, pero eso es una rareza. O sea, la gente de esos países no se sale de esos países porque allá se vive en condiciones que no son perfectas, ni mucho menos, pero no son tan malas como las de aquí. Bueno, ¿y esto qué nos demuestra? Este desempleo inmenso de 12 millones de personas que queriendo trabajar no podían trabajar, 5 millones en el exterior. Ojo a esto que voy a decir que es muy importante, el fracaso de la economía empresarial. No por culpa de los empresarios, ojo, pero sí el fracaso de la economía empresarial, porque un país que tiene una buena economía empresarial, pues tiene unas buenas condiciones laborales. Eso es lo que pasa en Francia, en Alemania, en todas partes. Por allá las tasas de desempleo son bastante menores. El rebusque es muy pequeño, muy insignificante, pero eso en buena medida tiene que ver con que tiene una economía empresarial muy poderosa que es capaz, pues, de generar el número de empleos que en Colombia no se crea. Entonces, digamos esto como primer visión, esto era así antes de la pandemia, y seguimos, bueno, con la pandemia pues se agravó por razones obvias y seguimos en condiciones muy parecidas, estaban las cosas el 7 de agosto. Pero miremos además dos cifras que quiero dar que son muy importantes, que también ilustran la crisis nacional, el fracaso de la economía. Colombia en este momento, digamos que era un poquitico, un tris menor el 7 de agosto, pero doy la cifra de este momento. La deuda externa nacional era 187.000 millones de dólares. La deuda pública y privada, 187.000 millones de dólares. Y la inversión extranjera acumulada era en el 2021 de 218.000 millones de dólares. 218.000 millones de dólares. O sea que entre las dos estamos hablando, no sé, casi que de 500.000 millones de dólares. ¿Por qué las relaciono las dos? Porque los economistas saben bien que la deuda, que la inversión extranjera se parece a la deuda. ¿Y por qué? Porque el que presta plata a Colombia o a cualquier país, la presta no es un regalo, no es una obra de caridad. La presta es para que el que recibe la plata después le pague al prestamista con intereses. O sea, la plata del crédito se convierte en una salida de dineros mayor que lo que entró. Y los economistas dicen que la inversión extranjera en parte se puede asimilar a la deuda, porque resulta que el que invierte pues también viene a sacar utilidades y tiene que sacar más utilidades que la plata que trae, porque si no, pues ¿a qué viene? O sea, en el capitalismo no funciona sobre obras de calidad. Un empresario importante que conocí, hablando de este tema, me decía que uno de los problemas más graves que tiene Colombia es que la economía nacional se ha llenado de dolarductos. Entonces yo le dije, oiga, doctor, ¿y qué es un dolarducto? Y entonces me dijo, un dolarducto es un tubo por el que se va la riqueza del país hacia el exterior. O sea, estamos hablando de una cosa gravísima. O sea, entonces, ¿qué quiero decir con esto? No es que no pueda haber deuda externa, puede haber.
No es que no pueda haber inversión extranjera, puede haber. Pero si usted tiene un exceso de deuda, usted está muerto. O sea, si usted en su negocio, cualquiera que sea, una tienda, una fábrica, lo que sea, necesita crédito, lo tiene que hacer. Pero si usted se endeuda excesivamente, pierde la empresa. Eso es fácil entenderlo. Y si usted se consigue un socio para hacer negocios, está bien tener sociedades, que eso puede ser una cosa parecida a una inversión extranjera. Pero si ese socio cada vez es más dueño de la empresa y usted al final se queda con el 1% de la empresa, pues el negocio a usted no le resultó bueno. Entonces, esto lo ilustro de esta manera para señalar la gravedad de los líos del país. ¿Qué es lo que le está pasando a Colombia? ¿Por qué tiene este déficit de recursos externos tan grandes? Porque Colombia importa demasiado en relación con lo que exporta. O sea, Colombia gasta muchos más dólares que los que logra crear con sus relaciones económicas. Ahora, esto no sucede porque seamos bobos, ni estúpidos, ni perezosos, ni vagos. Por el contrario, los colombianos tenemos una fama de buenísimos trabajadores en el mundo entero. País a donde usted vaya y haya una colonia grande de colombianos, el francés, el español, el gringo, le va a decir, oiga, ustedes son unos duros para trabajar, sea como asalariados o sea como empresarios. Entonces, aquí lo que nos falla es el modelo económico del capitalismo. Estoy hablando en el capitalismo. Yo no estoy planteando una economía por fuera de la economía de mercado. Eso tiene que quedar claro. Yo estoy en una lucha política de hace muchos años, medio siglo, toda la vida, luchando por cambiar a Colombia, pero siempre ha sido en el marco de desarrollar la economía nacional. Si no desarrollamos la economía nacional, si no logramos el pleno empleo, si no logramos mayores ingresos de la gente sencilla, o sea, si no nos parecemos más a los países desarrollados, estamos muertos. Y ese es el lío más grave que tenemos. Bueno, y ese es el país que recibe Gustavo Petro en lo económico. Entonces, en lo político recibimos un país con muchísimos problemas el 7 de agosto y en lo económico un país deshecho. Y voy a anotar dos cosas más. Y un país profundamente corrupto, particularmente en su esfera política y gubernamental, pero digamos con franqueza también, no hay robo en el Estado que no tenga por lo menos un socio en la empresa privada. Con esto no quiero decir que todos los políticos o que todos los servidores públicos o que todos los particulares sean corruptos, no quiero decir eso. Yo no soy maniqueo, pero sí digo que ese es un problema gravísimo. Bueno, y recibimos el país, o recibió Gustavo Petro el país, con un problema de violencia espantoso, gravísimo. La violencia del ELN, la violencia de los que eran de las FARC y se quedaron por cualquier cosa en el monte, la violencia del narcotráfico, que es un problema gravísimo también para el país, la delincuencia común, etcétera. O sea que el país que recibió a Gustavo Petro está lleno de problemas. Por eso ganó, entre otras cosas. Por eso ganó. Esa es la explicación principal por la cual haya ganado. Bueno, ¿cómo son las cosas en la política con este gobierno? ¿Qué tanto cambio hay en la política nacional? Pues porque ese fue su compromiso. O sea, yo no juzgo igual a este gobierno que al gobierno anterior, porque finalmente pues se trata de cosas distintas, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en lo político? Primera curiosidad es que Petro no hubiera ganado la presidencia sin los votos que le pusieron Juan Manuel Santos y sus amigos, César Gaviria y el Partido Liberal, otro expresidente, Ernesto Samper, otro expresidente, el Partido Conservador y el Partido de la U. O sea que él gana con quienes le entregaron un mal país. O sea, quienes para el 7 de agosto, que eran los que venían gobernando, entregaron un pésimo país. Eso es una curiosidad, porque normalmente la gente gana. Sí, cuando se trata de propuestas de cambio, pues se supone que se gana con los amigos y no con los contradictores. En ese momento se nos dijo, no, es que eso es así y uno después hace lo que se le da la gana cuando gana la presidencia. Sí, algo así como que les pone conejo a esos socios, ¿cierto? Yo en ese momento, y por ahí están mis trinos, dije, yo en eso no creo. O sea, esos tipos no entran a un proyecto político sin mermelada, como se dice, sin puestos, sin contratos, etc. Pero tampoco entran abandonando sus ideas. Ellos tienen su manera de pensar. Pero bueno, esperemos a ver qué va a pasar. Esperemos a ver qué va a pasar. Bueno, entonces lo político que tenemos, que los cambios realmente han sido muy pocos. Porque lo cierto es, bueno, hasta la semana pasada cambiaron un poco de cosas, pero estoy mirando las cosas
hasta antes de la semana pasada. Pues digamos que la política siguió siendo muy, pero muy parecida a como en los días de Duque o de Santos o de Uribe. Mucho, muchísimo. O sea, el reparto del botín del Estado, mermelada a la lata, un ministerio para ti, un ministerio para mí, un puesto para acá, un puesto para allá, un contrato, no sé qué, y si sé más. Por ejemplo, cuando fueron a elegir el contralor, que es un puesto importantísimo y que maneja muchos contratos y muchas cosas, eso Petro en persona se aseguró un contralor por el que votaron todos. La única fuerza política que no votó por ese contralor y unas cuantas unidades es la fuerza política de la que yo hago parte. Todos los demás, sea Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, eligieron ese contralor. O sea que ahí el cambio ha sido bastante poco o ninguno, diría yo. Es más, hubo una reunión famosa a la que asistieron Gustavo Petro, ese contralor que Gustavo Petro lo consiguió los votos para que se eligiera, asistió Álvaro Uribe también, asistió José Félix Laforí, que hace parte, José Félix Laforí es alguien muy cercano a Álvaro Uribe y del Centro Democrático, y tiene dos puestos importantísimos en el gobierno de Petro. Eso es una curiosidad, todo el mundo quedó sorprendido inicialmente, ¿cierto? Que es nada menos que la persona que está montando toda la compraventa de las tierras que el gobierno dice le va a dar a los campesinos. O sea, ese es un negocio descomunalmente grande. Y está también nada menos que en la jefatura del proceso de paz que está haciendo este gobierno. O sea, sí, que gente pues muy cercano en ese sentido al actual gobierno, aun cuando el Centro Democrático dice que están en oposición, pero pues con esta curiosidad. Bueno, y estos personajes que les acabo de contar estuvieron en una comida donde un doctor Carvajal, y todo lo que se sabe es que en esa comida estaban cuadrando para poner a Carvajal de fiscal general de la nación. Pues falta ver si eso va a ser así o no va a ser así, pero eso es lo que están intentando hacer. O sea, llevar a la fiscalía el estilo con el que tramitaron la Contraloría. Yo en ese tipo de cosas no puedo estar de acuerdo, porque se supone que en un régimen como el nuestro debe haber separación de poderes. O sea, que el que gana la presidencia respeta que en los otros poderes, el legislativo y el ejecutivo, bueno, pues se pongan de acuerdo. Bueno, entonces, este es un gobierno que hasta la semana pasada estaba gobernando con lo que yo llamo los mismos, con las mismas, o sea, que aquí yo cambio realmente, no veo, pues, digo, importante de verdad, estructural, de concepciones, etcétera. Por el contrario, este gobierno está montándose políticamente con la gente del pasado del país, responsables de que al 7 de agosto este país fuera un desastre de país. Bueno, ¿cómo están los asuntos de la economía? Este es un tema bien importante, bien importante. ¿Qué está sucediendo? Yo no veo cambios. O sea, hay cosas, ¿no? Entonces, Gustavo Petro planteó una reforma tributaria, la sacó adelante, ahí se consiguió una plata, están hablando de una reforma pensional para darles algunos recursos a mujeres pobres de Colombia, hay una política de darles tierras a unos campesinos. Sí, o sea que el gobierno tiene, digamos, una política que se conoce en estos asuntos como de tipo asistencialista, que es darles algunas cosas a los pobres. Y eso no está mal, eso no es por definición un crimen. Eso se hace en todos los países, se conoce con el nombre del asistencialismo. Pero lo que pasa es que dentro de mi concepción, lo mejor que uno puede hacer por un ser humano no es darle un carnet, no es darle un Familias en Acción o un Jóvenes Guardabosques o una llamada pensión que no es pensión de 200.000 pesos a una señora. No, lo mejor que uno puede hacer por la gente de un país es que el país desarrolle su economía y el país de empleo y buenos empleos. O sea, yo no quiero para los colombianos menos de que lo que quiero para mis hijos y para mis nietas. Y yo lo que quiero para mis hijos es que hoy, que ellos y todos los colombianos tengan lo menos que hoy tienen mis hijos, y es que mi hija y mi hijo tienen un empleo, que no serán maravillosos, ni se van a volver ricos con esos, pero es un empleo respetable, moderno, en el que se cotiza pensiones, a salud, tienen vacaciones, ese tipo de cosas. Eso es lo que yo sueño para todos los colombianos, esa es mi lucha.
Repito, no rechazo el asistencialismo, pero enfatizo que es lo que quiero para el país. O sea, un país solo sale adelante cuando tiene políticas de pleno empleo. Bueno, y ahí yo no veo que el gobierno nacional, digamos, esté tomando medidas. ¿Sí? Digamos, medidas de qué? De producir riqueza, de generar empleo. Voy a poner un ejemplo con la política agraria de este gobierno. Entonces ha dicho, le vamos a dar una cantidad importante de hectáreas de tierra a un número importante de campesinos que no tienen tierra. Yo no tengo inconveniente con eso. Eso es importante. Lo que pasa es que si sigue la política agropecuaria, esos campesinos van a terminar perdiendo esas tierras. Se van a terminar quebrando. ¿Por qué? Porque el centro de la política agropecuaria que heredó Gustavo Petro, que viene desde antes, es la política agropecuaria de los TLCs y del libre comercio, que nos tiene importando hoy 16 millones de toneladas de productos agropecuarios. En 1990 importábamos 500.000 toneladas. Y con el libre comercio y los TLCs estamos importando 16 millones. Entonces yo digo una cosa que es muy simple. Si las causas de esas importaciones no se corrigen, no hay solución a los problemas del agro. Y yo creo que esos campesinos, así les den esas tierras, y repito, no me opongo a que se las den, van a terminar perdiendo las tierras. Les doy este dato, a partir del 2026 empieza la ruina, la quiebra de toda la producción de leche y de lácteos de Colombia. Ahí están en riesgo 400.000 familias de ganaderos, de pequeños y medianos ganaderos. ¿Por qué? Porque a partir de esa fecha se abren las compuertas a la libre importación de leche y lácteos norteamericanos y europeos. Y Colombia no puede competir con esa gente. Esos son una superpotencia en leche y en lácteos. Entre otras cosas porque tienen unos subsidios descomunales. Los subsidios de los gringos al agro son de 50.000 millones de dólares. Los de los europeos son de 100.000 millones de dólares. Entonces, miren ustedes, al tiempo en que el gobierno le va a dar unas tierras a unos campesinos, aquí fácilmente 100 o 150.000 o 200.000 campesinos que son dueños de una vaca o de media vaca, van a perder la vaca y van a perder la tierra. Miren las incoherencias y las incongruencias de lo que estamos asistiendo. Y entonces el gobierno, sobre este tema de los tratados de libre comercio, dice que no los va a renegociar. Y ustedes vieron que se fue a Estados Unidos el doctor Petro, y este tema, y esto es un pleito que tenemos con los gringos, que claro, ellos están felices inundándonos de todo, de maíz, de cuanta cosa, hasta de algodón nos tienen inundados. Y ese tema no fue tema de conversación, cuando a mi juicio debió ser el primer tema de conversación. ¿Cómo vamos a cambiar esos TLCs porque nos tienen arruinados? Y así pues podría poner otros ejemplos de otras cosas. Entonces el tema de conversación fue el narcotráfico y el cambio climático. Y yo claro que estoy contra el narcotráfico, yo soy enemigo de la delincuencia, eso no me gusta. Y no me gusta tampoco lo que está pasando con el ambiente y el calentamiento global y el cambio climático. Entonces, yo soy amigo de eso, pero esos no son los problemas más urgentes de Colombia. No son. Ahora, esos son dos asuntos en los que a los gringos al final les va muy bien, porque, pues, digamos, esos son problemas que manejan y que no les generan ningún problema. Entonces, yo no veo al gobierno en una posición de independencia económica de los grandes poderes que son los que nos tienen como nos tienen. Entonces, por ejemplo, los amigos del gobierno celebran mucho que porque el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE, cada rato aplauden a Petro. Entonces Petro saca pecho y todo el mundo saca pecho que porque lo aplaudieron los gringos, al final, los extranjeros. Yo digo, pues claro que ellos aplauden porque es que a ellos no es a los que les va mal en Colombia, a ellos les va supremamente bien. Nosotros necesitamos es que nos vaya bien a nosotros. O sea, parte del problema nacional que Colombia tenga, y eso fue lo que heredó Petro, eso fue lo que heredó, ¿sí? Que el capitalismo colombiano sea un capitalismo de apenas $6.000 por habitante, mientras que los países desarrollados están en $35.000 y de ahí para arriba, los gringos en $70.000. Mientras nosotros tengamos esa diferencia, nunca vamos a poder vivir como país desarrollado. Por eso es que la gente se va de Colombia.
sea, el que se va de Colombia para Estados Unidos se va detrás de ¿qué? De los $70.000 de producto por habitante y huyéndole a los 6.000 de aquí. Y yo no veo que este gobierno, les digo con toda franqueza, esté haciendo nada para cambiar eso. Entonces, por ejemplo, nos están diciendo que es que vamos a hacer una política de promoción del turismo. Estoy perfectamente de acuerdo con que se promueva el turismo, pero los problemas nacionales no se arreglan con turismo. Si un país no desarrolla su agro y su industria, no se desarrolla. Ahora, si ustedes miran los países desarrollados, ¿cómo son? Unos potencias turísticas. Francia tiene más turismo que nadie. La Gran Bretaña, Estados Unidos, pero al mismo tiempo tienen unas industrias y unos agros súper desarrollados y unos desarrollos científicos de primer renglón, y nosotros no tenemos nada de eso. Y si no trabajamos en esta dirección, no se van a poder resolver los problemas nacionales. Inclusive yo estoy teniendo con este gobierno una contradicción muy grande, que es la del tema del petróleo. En eso están cometiendo un error garrafal en economía. Colombia es muy dependiente de la economía petrolera, algo así como el 40% de las exportaciones tienen que ver con el petróleo que exportamos. O sea, si dejamos de exportar petróleo, el dólar se puede poner a 7.000 pesos, el país se desfonda. Ahora, es verdad que el consumo de petróleo genera una cosa que, el consumo pues sobre todo cuando se quema en los vehículos genera CO2, gas carbónico, y eso genera cambio climático, calentamiento global, eso es cierto. Y ese cambio climático es un problema y hay que hacer una transición energética. Pero lo que uno no puede hacer es convertir la transición, que es un proceso lento, que hay que hacerlo con cuidado, no la puede hacer de un día para otro. Y pareciera que eso es lo que están planteando, porque en este momento, por ejemplo, el gobierno se niega a firmar nuevos contratos para producción de gas y de petróleo. Y eso lo que quiere decir es que a ese paso vamos a terminar importando el gas y el petróleo que hoy producimos. Eso es un error garrafal que están cometiendo. Ningún país del mundo petrolero, ya voy a terminar, ¿sí? Para que conversemos entre todos, tiene suspendidos sus nuevos contratos, pero ¿cómo se les va a ocurrir? Entre otras cosas, porque es que este problema del cambio climático no lo genera Colombia. Miren, yo les doy este dato y termino aquí y abrimos. Colombia solo aporta a los gases de efecto invernadero, que no es solo el CO2, está el metano y otros. Colombia solo aporta el 0,6% del total de esos gases del mundo. Y el problema es mundial, nadie lo puede resolver solo porque es la atmósfera del mundo entero la que se está calentando. Entonces, el país que menos CO2 produce en el mundo, también se le calienta la atmósfera. O sea, nosotros solos no podemos resolver eso. Pero de ese 0,6%, que es muy poquito, apenas el 0,2% del total del mundo es quema de combustibles fósiles. O sea que Colombia no causa este problema. Nosotros somos víctima de los consumos de combustibles fósiles de los países desarrollados, del CO2 que producen allá. Somos víctimas, no somos victimarios. Entonces no tiene sentido estrangular la economía petrolera o maltratarla, ¿sí? Porque no resolvemos absolutamente nada. Y si nos quedamos, miren mis queridos jóvenes, esto es importante que lo tengan en cuenta. Este país es tan atrasado que ni CO2 produce. El 60% de los gases de efecto invernadero de Colombia se produce en el mundo rural, principalmente deforestación. Y deforestación no es el desarrollo de la economía, es una cosa tan primitiva como coger un hacha y tumbar un árbol. Eso lo está haciendo la humanidad desde que aparecimos. Y claro, hay que luchar en esto. Yo estoy en esta lucha. Yo soy de la comisión, fui de la Comisión Quinta del Senado, militante ambientalista, en el sentido de que he estado en muchas luchas de esto, pero lo que pasa es que lo que nos están proponiendo ahora es un rotundo disparate. En eso está tremendamente equivocado el gobierno nacional. Bueno, entonces termino resumiendo esto. En política es clarísimo que se está haciendo prácticamente lo mismo que se hacía en los gobiernos anteriores. Y en economía, lo que estoy viendo fundamentalmente, más unas cuantas prácticas asistencialistas, como darles unos pesos más a unos pobres y cosas de ese corte, ¿cierto? Es lo mismo que se venía haciendo antes. Y así el país no va a cambiar.
O nosotros nos salimos de ese capitalismo de los $6.000 y nos volvemos una economía de muchos más dólares. Esto no es de un día para otro, pero hay que meternos en esto. O el país no va a poder resolver sus problemas. O sea, por ejemplo, la educación pública en Colombia es muy débil, pequeña relativamente, y por eso la educación privada es tan grande. Pues en parte es muy débil la educación pública porque la plata que hay no alcanza para que haya más educación pública. El sistema educativo nuestro, perdón, el sistema de salud, claro, ahí hay 1000 problemas y corrupción y de todo, pero al final el problema principal de nuestro sistema de salud es que el gasto público en salud por habitante en Colombia es de $500 y los países desarrollados están 4, 5, 8, 10 veces más que Colombia. Entonces, pues bueno, no podemos pretender tener la salud de los alemanes, ¿sí? Si ellos tienen mucho más plata para médicos, enfermeras, hospitales que nosotros. Y así se puede mirar cada cosa. O sea, aquí todo el mundo sueña con las autopistas norteamericanas y europeas, pero es que ellos son adinerados. O sea, si nosotros no creamos más riqueza, que es lo mismo que le digo a la gente sencilla, ¿no? Entonces, si a mí me llama un amigo muy querido y me dice, hola Jorge Enrique, ¿yo qué hago? Mire, yo gano el salario mínimo y en mi casa nos la pasamos discutiendo todo el día de cómo rendimos más ese recurso, cómo partir un huevo en 4, ¿cierto? Cómo sacar la rebanada de pan de 3 milímetros para que rinda. ¿Qué hago? Pues si yo quiero a mi amigo, yo lo que le tengo que decir, oiga, mi querido amigo, lo primero es que gane más que el salario mínimo o que el medio salario mínimo, porque si usted no mejora su ingreso, ninguna distribución del ingreso, por la mejor que sea, usted el tipo más honrado, su señora, sus hijos, todos en su casa, pero si el ingreso es muy poco, esa familia va a tener muchísimas contradicciones y problemas. Bueno, eso es lo mismo que nos pasa aquí. Y repito, yo no veo a este gobierno cambiando las cosas que venían del gobierno anterior. Digo yo, cambios medulares, fundamentales. Por el contrario, se han cometido errores graves. Por ejemplo, una parte grande de la reforma tributaria fue gravando más a los pobres. Y resulta que en Colombia ya más de la mitad de los impuestos de Colombia los pagan los pobres. Entonces, más impuestos a los pobres. Ah, que es que también gravaron a unos patudos. Sí, pero es que el que peca y reza no empata, no es que entonces yo le pongo algún impuesto a alguien adinerado y entonces eso me autoriza para coger a doña Pepita, la señora de los dulces de la esquina, y subirle los impuestos. Es que ya fue así, porque le tocaron nada menos que la alimentación a los pobres. O sea, eso es gravísimo. El impuesto que le pusieron a Ecopetrol, altísimo. Pésima idea, porque es que Ecopetrol en el 90% es de los colombianos, de todos nosotros. Entonces, cuando le suben los impuestos a Ecopetrol, están grabando eso a los pobres, a la gente sencilla, porque la mayoría de los colombianos son gente sencilla, clase media o sectores populares. Bueno, yo termino ahí. Yo sé que es muy escaso el tiempo, pero creo que nos va mejor en el tema de las preguntas. Pero entonces, en resumen, ¿qué es lo que digo? Que yo no veo que los cambios sean de la envergadura que se dijo o se sugirió en la campaña. O sea, que hay una esperanza muy grande porque haya cambios muy de fondo y yo no los estoy viendo, francamente. Sí, ahora, ojalá tengan, por ejemplo, en el proceso de paz, lo veo embolatado, se me pasaba a mencionar esto, Albert. Permítame, yo me alargo 5 minutos más. Ojalá ese proceso de paz salga. Yo llevo toda mi vida de lucha política, yo nunca fui guerrillero ni cosa que se parezca. Toda mi vida en contra de la violencia y de la lucha armada en Colombia. Ojalá tengan éxito, pero tampoco lo estoy viendo, los veo muy enredados, porque ese proceso de paz además tiene una dificultad muy grande. Es que también lo están haciendo con los narcotraficantes, que es el que me parece más difícil, pero más difícil en este sentido, no porque no se puedan hacer acuerdos con ellos, y que esos acuerdos y esos narcotraficantes de ahora se salgan del narcotráfico. Eso es súper difícil, pero bueno, digamos que puede ser. Lo que pasa es que hay una cosa que sí ya es sabida y lo dicen los especialistas. Como el narcotráfico es un súper negocio y por eso la delincuencia y el crimen. Pues si se salen los jefes del narcotráfico, pues otros los van a reemplazar. O sea, por ahí no va a haber paz. No es posible. No es posible que por ahí haya paz. En eso cuando el gobierno habló, la candidatura habló, paz total, pues yo dije, pues ojalá, pero la veo bien difícil. Pues por esto que les estoy diciendo. Esto es una cosa que es vox populi entre los especialistas, ¿no?
O sea, usted cogía a un capo del narcotráfico y le perdona todos sus crímenes y lo pone, y bueno, digamos que le hace la mejor paz que le puede hacer y el tipo queda muy contento. Pero el tipo que se sale del narcotráfico y todos sus lugartenientes quedan un paso al frente, porque el negocio sigue ahí. O sea, a Colombia le entran 11.000 millones de dólares al año por narcotráfico. Entonces, aquí hay mucha gente que dice, bueno, yo, pues se fue don Pedro, pero me quedo yo. Y eso no se va a resolver tampoco. Pero bueno, dejemos aquí y con todo el gusto conversemos un poco entre todos. Claro que sí. Muchas gracias a nuestro invitado. Entre tanto, contarle a nuestros estudiantes primero que en este momento tenemos a 626 estudiantes conectados, bueno, entre público general. Profesor Misbat, le voy a agradecer que pronto suspenda un momento el micrófono. Profesor Misbat, gracias. Contarle a nuestro invitado, el profesor Jorge Enrique Robledo, tenemos 620 personas conectadas, principalmente estudiantes. A ellos, muchas gracias por estar atentos a nuestra transmisión. En segundo lugar, y tiene que ver un poco con el reconocimiento que le tengo a nuestro invitado, al profesor Jorge Enrique Robledo, la coherencia política y pues el estudio profundo y el conocimiento que tiene del país. Creo que es necesario en lo personal incluso reconocerle porque ha tenido un seguimiento, una dedicación casi de tiempo completo, de esas personas que en lo personal apoyo y valoro, y ese creo que es un espacio que aprovechamos, y por eso tal vez también su visita, profesor Robledo. Entre tanto, aquí hay unos profesores en este momento en la sala Zoom. Pidieron la palabra el profesor Misbat y después el profesor, creo, José Amadeo. Profesor Misbat tiene el uso de la palabra y cuando finalice, pues para que el profesor José Amadeo pues continúe. Y después vamos a unas preguntas que tienen nuestros estudiantes, que ya nuestra community manager no la ha hecho pasar. Profesor Misbat, tiene el uso de la palabra. Sí, buenos días a todos y en especial a nuestros estudiantes y a nuestro invitado de honor hoy, que ya en algún momento tuve la ocasión de compartir por acá en un aula en Popayán. A lo mejor él no se acuerda, pero muy fructífero. Profesor Robledo, pues con mis saludos, quería de pronto hacer una observación. Yo lo he admirado en su proceder históricamente, pero también quisiera hacer un comentario respecto pues la propuesta del nuevo gobierno. Ustedes saben, todos sabemos que estos gobiernos, que para nosotros y para todo Colombia después de los 210 años de vida republicana es nuevo, es una cosa rara, extraña, casi que uno pensó que no se podía dar, pero bueno, existe hoy. Y vamos a saber, de acuerdo a sus propuestas, que la gente que históricamente ha manejado el país no se van a quedar quietos, siempre van a empezar primero con el fastidio, vamos a fastidiar el gobierno. De eso usted fue testigo en el Congreso de la República y en su vida práctica. A no dejarlo gobernar, a hacerlo ver como que no sirvieron y entonces para volver los mismos con las mismas otra vez. Qué importante es que demos oportunidades, que seamos capaces de entender la alternancia como ha sucedido en buena parte de Europa, y porque ellos se demoraron más de 200 años, pero igual lo están consiguiendo. Yo no digo que lo han conseguido, lo están consiguiendo y cada día lo perfeccionan y mejoran. Entonces, con esas cuellos de botella que van siempre a cualquier gobierno alternativo y que ojalá podamos reencontrarnos todos los que estuvieron y los que no estuvieron, ¿para qué? Para pensar con una propuesta de avanzada donde quepamos todos y donde se gobierne para resolver problemas, porque finalmente lo que no resuelve el problema no sirve para nada. Para resolver el problema, entonces hacer esos actos de cesión en mi condición política para proyectar y desarrollar la economía. Nosotros somos una economía débil, históricamente débil. Hemos venido haciendo incipientes, nosotros los economistas trabajamos en pro todos los días de ello. Pero esos fastidios que están ahí latentes en esta forma de gobernar no nos han dejado. Yo escuché históricamente que en la propuesta del presidente Petro, pues sí, problema histórico nuestro, redistribución de la tierra.
lo vi en su propuesta, está allí. Es posible que no se haya avanzado tanto por estas dificultades en el corto tiempo, pero yo pienso que van a quedar semillas importantes. Propuestas también concretas para efectos de sustitución de cultivos, para reemplazar lo malo que se viene haciendo, para que ojalá hagamos conciencia y que ese campesino no pierda la tierra y termine en la ciudad haciendo otras cosas, mototaxismo y otras cosas, como pasó y ha pasado. Y por no dar otros ejemplos, pretender posterior que lograr alguna financiación, pretender que la industrialización, yo esto lo vi en la propuesta, claro, ¿para qué? Para finalmente producir alimento y ojalá desarrollar nuestro campo y producir ese desarrollo que se quiere y que la gente no se desplace. Lucharemos siempre contra esos fastidios que están ahí. Yo, aparte de mi comentario respecto de ello, no es tan sencillo como usted lo propone. Le haría también una invitación. Ya los irreconciliables que hemos estado ahí en esos 200 años, no será forma de que se puedan unir, trabajar para que esas propuestas lleguen a feliz término y que si no se dan en este gobierno, porque no va a ser, pero sí que se planten, se cimenten fuertemente esas semillas para que las propuestas apunten a materializarse, a generar procesos y escenarios de desarrollo y que superemos el asistencialismo, porque eso históricamente ha sido un fracaso, y más en economías pobres, pero que son importantes, pero que en su fase inicial son supremamente importantes. Por eso hemos tenido gobiernos anteriores que han gobernado y fortalecido sus 7, 8 millones de votos a partir de asistencialismo, que obviamente mal usado, porque es para tener la gente sometida. No, pero pues, en estos casos son estrictamente necesarios. Y sí me gustaría volverlo a ver en la línea, doctor, también, de que usted siempre aporta, siempre contribuye y de hecho lo sigue haciendo, pero para todos nos podamos sentar en la misma mesa indistintamente, que seamos no irreconciliables, porque no somos irreconciliables, para contribuir todos de alguna manera para que este país se desarrolle y avance en nuestra sociedad y ojalá avancemos en el nivel de pobreza y empecemos a superarla. Gracias, profesor Jorge Enrique, y a todos. ¿cómo vamos a hacer, Albert? ¿Tomo varias y después las comento todas o vamos comentando una por una? Siento que podría usted recoger algunas preguntas y sobre Sí, eso yo creo que después. porque si me voy una por una, nos volvemos larguísimos. Sí. Claro que sí. Entonces, de pronto recojámoslas y yo hago digamos, recojamos tres por decir alguna cosa y yo comento esas tres y bueno, nos quedamos un ratico aquí. Sí. Perfecto. En ese orden de ideas, recordarle a nuestros estudiantes que están en este momento conectados que antes de finalizar la transmisión hay un quiz sobre las preguntas, sobre los temas acá abordados por el profesor Jorge Enrique Robledo. Gracias a los docentes que ya han estado enviando las preguntas. Tiene el uso de la palabra el profesor Amadeo. Muy buenos días, cordial saludo. Ya tenía el espacio para saludar al doctor Jorge Enrique Robledo. Saludo a toda la comunidad de estudiantes que se encuentra hoy conectada. En este momento más de 620 estudiantes. Profesor Jorge Enrique, iniciando, digamos, su espacio, hizo como dio unos datos muy puntuales frente a el sistema pensional y a las características que hoy de pronto deja este sistema pensional que nos tiene en este momento, que es el administrado por Colpensiones y por los regímenes de ahorro individual, las AFP. Viene una reforma pensional que sin duda va a haber un régimen o un tiempo de transición y que va a impactar directamente a esas generaciones que hoy nos encuentran acompañando a las personas más jóvenes que van a sentir, digamos, estos cambios en el sistema pensional colombiano. Recordando un poco de pronto que dentro de la propuesta de la reforma pensional nos mencionan esa transición a un sistema de pilares desde el solidario, el público, el individual y el voluntario. Pasamos de pronto de tener un régimen de ahorro individual y un régimen de prima media a tener ya otros pilares y otros componentes que aún en la propuesta de la reforma pensional hay muchos vacíos frente a cómo se va a manejar las liquidaciones al final de que las personas lleguen a su edad de pensión. La pregunta muy precisa es,
¿cuáles serán esas garantías que las nuevas generaciones tendrán en el sistema pensional colombiano con esos espejos que tenemos de pilares de otros países? Es básicamente la pregunta. Listo, profesor, muchas gracias. Bien, también tiene la mano levantada para esta ronda de preguntas. Son preguntas muy complejas. Profesor Cristian Camilo. Profesor Cristian, muy buenos días. Muy buenos días. De acá sí me alcanzan a ver o solo ven los estudiantes. Creo que no me alcanzan a ver. Me toca hacerme más atrás. Bueno, yo creo que me alcanzo a ver. Ya. No quiere cogernos hasta acá. Bueno, ¿cómo están? Nosotros estamos algunos acá presencialmente, otros sí los tenemos de manera virtual. ¿Me escuchan bien? ¿Profe Albert? Bien, ahí vamos. Tranquilo, siga, por favor. Bueno, entonces es un honor aquí estar compartiendo con el profesor Jorge Robledo. La pregunta se dirige fundamentalmente hacia el tema que tiene que ver con petróleo. ¿Sí? Recientemente, con los nombramientos que realizó el presidente Petro en los distintos ministerios, que de pronto no estaban muy compaginados por ser de los partidos con los que pues, al parecer tenemos este rompimiento de relaciones de coalición, usted escribió un tweet en el que preguntaba al nuevo ministro, a Ricardo Bonilla, sobre que si él iría a promover la idea absurda de que Colombia y Ecopetrol no iban a realizar o a firmar esos nuevos contratos para exploración de petróleo. Haciendo pues aquí un paréntesis en el sentido de que para mí, desde mi perspectiva, digamos que hay cierta información que he logrado recopilar con respecto al petróleo que podríamos quedarnos debatiendo mucho al respecto, dado que pues con lo que se tiene como fundamentación de cambiar los procesos de uso de petróleo con los combustibles fósiles, trasladándonos hacia el uso de baterías de litio, es también algo que podría analizarse a fondo, dado que pues, eso también tiene su proceso que es sumamente contaminante. Entonces, digamos que desde mi perspectiva no es una solución tan efectiva lo de las baterías de litio, eso digamos que hay como en remojo, pero enfocándome nuevamente en esa pregunta que usted hacía con respecto a que si él iba a tener esas mismas perspectivas de lo que podemos hacer con respecto a la exploración del petróleo, en concordancia con la ministra Irene, sí quisiera como saber usted qué opina con respecto al clima de estabilidad económica que se pueda percibir, porque cuando estaba el ministro Campo, digamos que era como una especie de polo a tierra para muchos expertos, políticos y la industria en general, porque sentían que digamos que lograba generar como una especie de balance para no tratar de llevarnos a una utopía en la que pues podemos trasladarnos de inmediato a no depender del petróleo, a depender en este caso del turismo, como lo estaba usted mencionando previamente. Entonces, concretamente la pregunta es, ¿usted realmente cree que este nuevo ministro, Bonilla, si logre generar una especie de equilibrio con la ministra Irene, o eso va a ser inclusive algo un poco más temeroso para los mercados, en el sentido que el ministro Bonilla de pronto no maneja las cosas de la misma manera como las maneja Campo? Yo quisiera saber un poquito más del historial de ese ministro Bonilla, usted que nos podría explayar un poco al respecto. Muchas gracias al profesor Cristian, Bueno, entonces, que se encuentra allí en la sede de Armenia, a él y a sus estudiantes y a todos los que nos están siguiendo. Entonces vamos a darle paso a nuestro invitado para ver si logra de pronto responder las inquietudes inicialmente de nuestros docentes, y otro panel de preguntas sería en torno a los que han transmitido los estudiantes. Doctor Robledo. bueno, voy a responderlas pues, en orden que se hicieron, ¿no? Y bueno, mil gracias a los tres. Entiendo que los tres son profesores y economistas, los tres también, Albert, o me confundo. Bueno, en todo caso les agradezco pues su interés y las preguntas, ¿sí? Bueno, voy a ir en orden, ¿no? Entonces, primero al profesor
Misbah, ¿cierto? A ver, yo no estoy planteando que, o sea, yo no creo en soluciones mágicas. Entre otras cosas, por eso nunca estuve de acuerdo con la guerrilla y el alzamiento armado. Las soluciones mágicas no existen y esa es parte de mis desacuerdos con este gobierno, que se ofrecieron muchas cosas un poco con carácter mágico. Y yo no creo, las cosas son dificilísimas, son procesos largos. Por ejemplo, sacar a la economía colombiana del capitalismo de esos $6.000, eso va a ser un proceso larguísimo. Industrializar a Colombia, eso va a ser larguísimo. Sí, el que piense que hay soluciones mágicas se equivoca. Las soluciones mágicas solo existen en los cuentos infantiles. Ahora, todos somos dados a que nos gusten las soluciones mágicas. Sí, y en política sí que es bien impopular esto que estoy diciendo, porque bueno, es más fácil conseguir votos insinuando que hay soluciones mágicas. Entonces, es clarísimo que yo no le estoy pidiendo a este gobierno que resuelva todos los problemas. Pero yo a este y a todos los gobiernos les pido básicamente lo mismo, que si lo que se viene haciendo no sirve, hay que cambiarle un poco, digamos, la quilla al barco para cambiar el rumbo. Sí, porque si yo sigo haciendo lo mismo que se estaba haciendo, estoy hablando de generación de riqueza. El tema de la distribución lo podemos mirar, pero tengo mi énfasis puesto en la generación de riqueza. Si se sigue haciendo lo mismo que se ha venido haciendo, pues este problema no se va a resolver ni en 1000 años. Así de simple. Y si no se resuelve este problema de la generación de riqueza, tampoco se resuelve el problema de la distribución de riqueza. Entonces no es un problema de que yo tenga afán o que yo piense que es muy sencillo. No, yo sé que es dificilísimo. Pero lo más difícil es dar el primer paso. Y el primer paso hay que darlo bien dado. Y yo no veo que el doctor Petro esté dando el paso en la dirección correcta. Ese paso. Lo que hizo en Estados Unidos fue confirmar que seguiría haciendo lo mismo. ¿Sí? Inclusive les voy a contar esta anécdota. Yo fui bastante cercano, hemos sido cercanos con el ministro de Comercio, el doctor Umaña, porque veo que aquí hay varios economistas. Germán Umaña escribió el año pasado, en el primer semestre, antes del cambio de gobierno, 5 artículos en Portafolio, 5, excelentes. Explicando esto que les estoy diciendo, si no hay cambios en el modelo económico, no se pueden corregir los problemas nacionales. Y se detuvo específicamente sobre los tratados de libre comercio. Es que los tratados de libre comercio nos esclavizan, son documentos de 20 y tantos capítulos, de más de 1000 páginas, montado el país en beneficio de las transnacionales. Y lamentablemente entra de ministro al gobierno y ya ha dicho que, bueno, que van a seguir los TLCs, porque esa es la posición de Petro. Ahí no se van a arreglar las cosas. En estos días se escribió un artículo sobre turismo. Yo no me opongo a que haya turismo, pero con turismo no vamos a resolver los problemas nacionales. No es cierto. Pero además hay ejemplos. Miren que aquí hay un ejemplo que es muy bueno, que es el de México. México produce una montaña de petróleo. Creo que más que Colombia. Es una potencia turística. Y allá no están cerrando el negocio petrolero, por el contrario. Están desmontando una tremenda refinería para convertir el petróleo. Esa es una manera de industrializarse. Que hoy están exportándole petróleo a los gringos e importándole refinados. Bueno, Colombia está haciendo lo mismo. Colombia está importando el 30% de los refinados, gasolina y ACPM. Y Petro dice que no moderniza la refinería de Barranca Bermeja, que fue lo mismo que dijeron Duque y Santos y Uribe y todos los anteriores. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa de lo que está sucediendo? No que no se arreglen las cosas en un minuto, sino que no se cambia el rumbo del barco. Y si no se cambia el rumbo del barco, profesor, no se pueden resolver los problemas. Hay una frase que se repite mucho, ¿sí? Si usted quiere cosas distintas, no siga haciendo lo mismo. Entonces, por ejemplo, el desarrollo agrario. Aquí le pueden dar tierra a todos los campesinos de Colombia y repito, yo no me opongo a eso. Es mejor que un campesino tenga una tierra a que la tengan con 4 vacas que no producen nada. Lo que pasa es que los campesinos los van a quebrar, se están quebrando por los TLC. Ya les digo que viene una quiebra masiva de campesinos de la leche, que son numerosos, y de pequeños y medianos empresarios. El arroz debe desaparecer en el 2030.
La cría y engorde de pollo debe desaparecer en el 2030, cuando se reducen a cero los aranceles. Entonces, esa es mi discusión. O sea, que yo no veo que estemos, digamos, haciendo las cosas que hay que hacer. Ahora, esto, por supuesto, es un debate, ¿sí? Pero, y en esto tendré toda la paciencia. Nunca le pediría a nadie una solución mágica. Sería irrespetarme a mí mismo. Y no lo estoy haciendo con este gobierno. O sea, yo actúo, hago esfuerzos porque cada día que me mire en el espejo, ver lo que yo considero una buena persona. Entonces yo no voy a decir cosas en las que no creo por un triunfo fácil. No, estoy yendo muy al fondo del detalle. Toquemos el tema del petróleo. Yo creo que están súper equivocados. Yo puedo escribir, yo fui de la Comisión Quinta, ya les dije, asuntos ambientales, mineros, petroleros. Los principales debates que se hicieron en esa comisión contra la Colosa, una minera, ¿cierto? Y contra Santurbán, yo estuve en ellos, o los hice yo. Yo he estado en las marchas en defensa del medio ambiente en Bucaramanga y en Ibagué y en muchos sitios. O sea, yo soy de esa causa. Pero, y entiendo súper bien, yo puedo escribir un libro sobre los impactos del CO2 en el ambiente y los problemas y el lío del calentamiento global y toda esa cosa. Lo que pasa es que no hay soluciones mágicas. Y uno tiene que medir muy bien cómo una solución no causa un problema si se quiere más grave. Entonces, repito lo que dije hace un momento. No, el problema más grave de Colombia, a mi juicio, no es ese CO2 que estamos produciendo, que es un problema. No, el problema más grave de Colombia es su subdesarrollo, su atraso, su pobreza, su desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay que hacer una transición energética, pero tiene que ser una transición, no un cambio, no un salto, perdón. Ilustro esto de la transición. Si uno, cuando cualquiera de ustedes terminó el colegio, decidió estudiar cualquier cosa, pero fue en una fase de transición, volverse ingeniero, volverse médico. Pero el que intentó ser médico o ingeniero en 3 meses, me imagino que lo echaron de la universidad o perdió el semestre y le tocó irse. Que no se puede en 3 meses, ¿qué hacemos? Bueno, parecido nos pasa aquí con esto. Entonces ante la pregunta del profesor Cristian, ¿cierto? Es increíble, pero yo le pregunto a Bonilla que si va a seguir con esa burrada, es la palabra que estoy usando, porque es una burrada lo de cerrar la búsqueda de nuevos pozos petroleros, ¿sí? Que si va a seguir con eso y me dice que sí. Entonces así es muy difícil, porque si eso dice el presidente de la República, dice la ministra de Minas, dice el presidente de Ecopetrol, le pagan 100 millones de pesos mensuales para que busquen petróleo. Y dice que renuncia a nuevos contratos. Y dice el ministro de Hacienda, estamos en la olla. Estamos en la olla. Ahora ya, como la pregunta se amplió más sobre cómo va a leer el mundo a Bonilla. Yo creo que Bonilla es muy, muy cercano en sus concepciones a las de Ocampo, que son las del Fondo Monetario Internacional, las del Banco Mundial, etcétera. Ahí ya Bonilla anunció que va a disparar las alzas de los precios de la gasolina, que eso es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Él respaldó la reforma tributaria de Petro, que es del Fondo Monetario Internacional. Entonces, yo a él lo veo tan ortodoxo como Ocampo. Pero eso sí, también digamos una cosa, Ocampo es Ocampo y Bonilla es Bonilla. O sea, Ocampo es un economista de talla mundial, Bonilla no. Pues sí. No estoy intentando maltratar a Bonilla, ni mucho menos, sino simplemente explicando esta realidad. O sea, que los mensajes que mandaba el anterior ministro de Hacienda hacia el mundo, veo muy difícil que el actual ministro los pueda enviar, porque pues no son parecidos, ¿sí? Por su trayectoria y por ese tipo de cosas. Bien, doctor Juan Enrique Robledo, para nuestros estudiantes que están siguiendo en vivo esta transmisión, decirles que ya a partir de ese momento está habilitado el quiz. Son preguntas formuladas por todo el equipo de maestros, de docentes de la cátedra. Vamos para una ronda final. Tal vez, doctor Juan Enrique, ya el tiempo no nos vaya a alcanzar. Le voy a transmitir algunas de las preguntas que nuestros estudiantes han referido. Tal vez usted pueda generar una respuesta que apunte a abordarlas todas en su generalidad. Valentina Rosas, doctor, ¿qué opina sobre la renuncia de los ministros y el nuevo ministro de Salud? Dice Valentina Rosas.
Otro estudiante, Luis Velasco, mi pregunta, doctor, es ¿qué piensa del futuro de Colombia? ¿Vamos a quedar igual o peor que Venezuela? Porque si Colombia es rica en metales preciosos, materia prima, piedras preciosas, mares, minas, no puede salir de la deuda tan grande que tiene. ¿Qué pasa con los gobernantes en nuestro país? Otro que plantea Juan José es, doctor, mi pregunta es, ¿a qué se debe la pobreza en Colombia? ¿Habrá una solución que abarque todos los problemas? Y ya para ir cerrando, Lady Gómez, referente al petróleo, es muy cierto, sin embargo, lo dice muy detalladamente y obvia para entender qué es bueno, esta tal vez la vamos a obviar acá. Y una pregunta tal vez, tal vez un comentario, senador Juan Enrique Robledo, usted que ha estado toda su vida política en la esfera pública y también en la academia, nosotros tenemos un grupo de estudiantes muy grande, más de 1.500 estudiantes que tendrán que ver esta conferencia más adelante y algunos ya lo están haciendo, es qué decirle a esos jóvenes que apenas están empezando su vida universitaria, qué les espera, cuáles son esos compromisos y esos retos que deben adquirir para tratar de transformar e incidir en un cambio verdadero en este país. Ejemplos como el suyo, que han consagrado su vida a la lucha política, pues son también necesarios tal vez emular, pero también compartir con esta juventud que no logra encontrar un rumbo, un norte, pues que esta cátedra lo que hace también es justamente generar reflexiones. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué decirle a esos jóvenes para que adquieran un compromiso en la transformación política del país? Bueno, Albert, a ver, ya partimos esto. Bueno, el tema de la crisis ministerial. Yo creo que ese es un descalabro grave de Petro. O sea, él no hace eso porque lo quisiera hacer, sino porque las circunstancias se las imponen. Porque lo cierto es que él termina rompiendo, por lo menos distanciándose bastante, no sabemos eso cómo va a evolucionar, rompiendo, digamos, con quienes lo eligieron. Él no hubiera salido presidente sin los votos de Santos, de Samper, de los conservadores, de los liberales, de la U, o sea, de los mismos con los mismos, con las mismas, como los llamaba Gaitán. Sin eso no hubiera ganado. Sin eso no hubiera tenido la mayoría que tuvo, por ejemplo, para aprobar la reforma tributaria. O sea que lo que sufre es un descalabro grave. Eso no es un asunto menor. Cuando él saca, digamos, gente de esos sectores y mete cercanísimos a él, lo que hace es como enconcharse, un poco como aislarse. Y el que se aísla se debilita. Y en política, debilitarse es grave. O sea, en política es muy importante tener fuerza, porque uno en política hace lo que le permita la fuerza. Entonces, si yo saco un voto, pues lo único que puedo hacer en política es por ahí repartir una hojita o hablar con un amigo. Pero si yo saco, no sé, 200.000 votos, pues soy senador y le hablo a un montón de gente. Y si saco 10 o 15 millones, pues soy presidente. Entonces, la fuerza en política es una cosa vida o muerte y se debilitó. Eso es clarísimo. Eso le salió muy, muy mal. Ahora, ¿cómo va a evolucionar eso? No sabemos. ¿Qué va a pasar con la reforma a la salud? Bueno, yo creo que quedó claro que esa reforma que él planteó con Carolina Corcho no la pudieron sacar adelante. Yo creo que en eso se equivocaron. Ustedes deben acordar que yo fui candidato a las elecciones en las pasadas elecciones y tuve controversias con Petro. Y una de las cosas que yo expliqué, yo por eso no planteé en ese sentido lo mismo que él planteó. Dije, eso es prácticamente imposible de hacer. O sea, otra vez la solución mágica es que esto lo vamos a arreglar en 5 minutos y borrón y cuenta nueva y empezamos desde cero. No. Yo dije, ese es un camino que no lo veo posible de recorrer en Colombia. No, que sí, que Carolina es muy valiente y no sé qué. Bueno, ahí está el descalabro. Le costó a Carolina el puesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos no tenían la fuerza política para hacer eso. Yo creo que tenían muchas concepciones equivocadas, ¿sí? Pero sobre todo no tenían la fuerza. Y en política la fuerza es un asunto clave. Ahora, ¿qué va a pasar? Pues esperemos a ver qué va a terminar pasando, porque estos son asuntos complejos, pero en todo caso, descalabro y debilitamiento de Gustavo Petro. Ahora, ojalá, esta es una preocupación que la están teniendo inclusive amigos de él, ojalá que este fracaso, llamémoslo así, no lo lleve a situaciones de desesperación que lo lleven a cometer más errores.
O sea, uno de los problemas en política es que cuando usted comete un error, claro, eso lo golpea y usted queda aburrido y todo eso y pierde amigos, etcétera, ¿cierto? El punto es que si se desespera, la desesperación no conduce sino a errores. Ahora, cuando estoy hablando de errores es que le hacen daño al país, porque finalmente pues cada uno pues hace con su vida lo que le parezca, ¿cierto? Pero el problema es que cuando gente con poder como el que tiene el presidente de la República, la desesperación lo lleva a más errores. Por ejemplo, esto del petróleo que se están haciendo es física de desesperación, eso es una bobería. Pero es que Petro tiene una debilidad. Yo nunca he visto una persona en Colombia que le cueste más trabajo corregir. Claro, corregir siempre es duro. A nadie le gusta decir, uy, hermano, me equivoqué, qué vaina, qué pena, excúseme, pero bueno, voy a corregir. Eso es dificilísimo para todo el mundo, porque claro, todos tenemos nuestro orgullo y nuestras cosas, pero eso en Petro es casi imposible. Y eso en política no es bueno. Y en el caso del petróleo está en una terquedad y en un empecinamiento dañino para Colombia. Perdemos plata, perdemos riqueza. Entonces, ojalá corrija, pero repito, estaba diciendo, ojalá esa frustración que tiene no lo lleve a cometer otros errores. Bueno, el futuro de Colombia, miren, a mí hay gente que me dice, no, es que usted es muy pesimista. Y entonces yo hago primero una especie de chiste que digo, es que un pesimista es un optimista bien informado, ¿sí? Y la verdad es que yo me considero el más optimista de los colombianos, porque si no, no estaría en esta lucha, con todo lo difícil que es lograrlo. O sea, si logramos cambiarle el rumbo al barco, que es dificilísimo, porque aquí los grandes poderes no quieren que eso cambie. Pero supongamos que le logramos cambiar el rumbo al barco, van a pasar muchísimos años antes de superar los problemas. Entonces yo digo, aquí nadie es más optimista que yo. Lo que pasa es que una cosa es que yo sea optimista y otra cosa es que sea lunático o que sea capaz de engañar. Yo mentiras no soy capaz de decir. Pues de pronto una mentira piadosa a mi nieta, ¿cierto? Pero en cosas serias pues soy supremamente respetuoso. Entonces esto lo digo es ¿por qué? Porque mi optimismo, ¿dónde está? Colombia es un país maravilloso. Tenemos un país inmenso, 1.200.000 kilómetros cuadrados, todos los climas, potencia en aguas, localizado en el centro de América, al lado del Canal de Panamá. O sea, nosotros podemos comunicarnos la costa norte y la costa pacífica por el Canal de Panamá. O sea, nuestra riqueza natural, mis queridos jóvenes, claro, hay países más grandes que Colombia y todo, pero este es un gran país. Y la calidad de nuestra gente. Es increíble, los que tienen la posibilidad de salir al país, al país de turismo o a estudiar, son bien. El respeto que nos tienen, la admiración que nos tienen, la capacidad de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios, es tan buena como la mejor del mundo. Aquí, ¿qué es lo que nos ha pasado? Hemos estado gobernados por los peores, por los enemigos. No lo digamos los enemigos, por nuestros competidores. Revisen los profesores de economía. Fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos queda dueño del mundo y monta el mundo que se le dio la gana montar. Y en ese mundo que se le dio la gana montar, montó como pilares de eso el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la CEPAL y sus parecidas en todo el mundo. O sea, montó el mundo para que a él le fuera bien. Y escogió 5 o 10 países para que fueran sus socios. Alemania, Francia, la Gran Bretaña, Japón. Y a todos los demás países nos dejaron por fuera del progreso y el desarrollo. Ningún país de América Latina fue escogido después de la Segunda Guerra Mundial para que se desarrollara. Porque claro, estamos en el capitalismo y en el capitalismo, lo saben bien los economistas, nadie regala nada. O sea, cuando un rico regala algo, no es del negocio, sino de lo que le sobra. La filantropía no se hace con el capital de la fábrica de carros, sino con las utilidades que le sobran, con esas hacen filantropía. Entonces el mundo está diseñado para que solo se desarrollen, uno, los países que escogieron Estados Unidos y las potencias europeas, y dos, los que han sido capaces de soltarse de esa coyunda y desarrollarse, digamos, por su propia fuerza. El caso de China. Bueno, nuestro problema es que quedamos presos de unas políticas económicas que son las que mandan en Colombia, repito, 70 años haciendo lo que dice el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. 70 años. Eso es mentira que aquí manden los ministros de Hacienda, paja. Se las dan de café con leche, pero no mandan. Ni manda Planeación Nacional. No, ellos apenas, ¿sí?, les dan la línea y les dicen, mire, por aquí, TLC, y entonces los de aquí hacen 3 ajustes.
Y claro, entonces no nos vamos a desarrollar. Estamos en el capitalismo, mis queridos jóvenes y economistas. Y lo que Colombia consiga para desarrollarse, lo vamos a tener que luchar. ¿O es que alguien pone una fábrica de camisas y todos los que fabrican camisas le regalan todo para que progrese? No. Si pueden, lo quiebran, porque qué pereza otro competidor. Esa es la vida. Nada se parece más al capitalismo que a Animal Planet. Échenle ojos. Y ustedes no verán en Animal Planet, ¿sí?, a un león regalándole algo a una cebrita o a un venadito. Eso no va a pasar. Se lo comen si pueden. Sí, bueno. ¿Qué decirles a los jóvenes por último? Primero decirles a los jóvenes en esto: gócense la vida, que juventud no hay sino una. No retoña la juventud. A uno le quedan los recuerdos, pero la juventud se pierde y se pierde. Entonces gócense la vida, pero ojo, gozarse la vida es hacer sobre todo las cosas bien hechas. O sea, gócense la vida, claro, el fútbol, la música, las novias, las rumbas, los bailes, la buena comida, todo eso es parte de la vida. Pero también la parte de la vida es que en la juventud formarse lo mejor que se pueda para poder gozarse el resto de la vida. Porque estén seguros que una vejez bien pobre, eso es tenaz, ¿no? Y una cosa que les digo, es muy común cuando uno estaba estudiando, y yo lo viví, pues porque yo también tuve 15 años, ¿cierto? Sí, una especie de desprecio por los buenos estudiantes, ¿no? Que son como los nerds, como los bobos del curso. Pero esa es una equivocación grande. Nadie goza más la vida que el que más conoce de las cosas. Estoy hablando de gozar la vida. ¿Quién goza más el fútbol? ¿Los que más saben de fútbol o los que no sabemos nada de fútbol? ¿Quién goza más de los alimentos? El que más sabe de cocina y de alimentos y de vegetales y de animales y de etcétera, o el que más ignorante. ¿Sí? ¿Quién goza más la música? ¿El que menos sabe de música o el que más sabe de música? Entonces, ojo con esto, el principal instrumento de la felicidad es el cerebro. Decía un amigo mío que es sexólogo, decía, es que sin el cerebro no funciona nada. Entonces mi invitación, mis queridos jóvenes, es a que aprovechen estos años en la universidad, gócense todo lo que puedan la juventud, repito, no hay sino una, pero encuentren el tiempo para formarse de la mejor manera. Entre otras cosas, para que nadie los engañe, para que no llegue el primer imbécil y les meta una mentira y se los lleve la ternilla. Si algo da rabia es que a uno lo engañe. Y por último decirles esto, interésense por la política. O sea, hay gente que dice, no, es que yo soy muy vivo y yo no me meto en política. Pues poco vivo, porque la política sí se mete con él. ¿O cómo es la cosa? No, volvámonos sujetos de nuestra propia existencia. Si yo no lucho por el país en el que quiero vivir, no estoy luchando por mi vida. Entonces, mi invitación, repito, gócense esta vida y esta juventud como enanos, si ustedes quieren usar esa figura. Pero al mismo tiempo, aprendan a disfrutar el estudio, el conocimiento, la sabiduría. ¿Cómo es de grato uno oír a una persona que sabe de literatura, que sabe de música? ¿Y cómo lo goza él? Repito. No crean que estas cosas que yo hago y todos estos estudios que tengo a mí me hacen sufrir. Yo vivo feliz con esto. Y fui un profesor bien juicioso, estudié mucho. Yo he publicado como 15 libros. Y eso es durísimo, estoy escribiendo otro. Pero eso es una satisfacción inmensa. Para mí es gratísimo estar hablándoles a ustedes. Y esto tiene que ver pues con haber tomado la vida en serio. Pero bueno, me alargo mucho. Muy grato para mí hablarles a ustedes, mis queridos jóvenes. En esto estaré, cuenten mis enemigos para que sufran. En esto estaré mientras me quede la última gota de pilas. Seguiré opinando. Así yo no sea candidato a nada, ese es otro problema. ¿Cierto? Yo no hago política para que me elijan. Hice política 30 años antes de ser senador. Después duré 20 años como senador haciendo política. Y ahora espero ser siquiera al ver otros 50 o 60 ya sin ser senador. Sí. Bueno, termino ahí. Claro que sí, qué bien le hace a nuestra democracia poder tener estas miradas y estas visiones que creo yo, insisto, hace parte de la coherencia política que incluso tiene costos políticos en nuestra realidad social y política.
Agradecerle a nuestro invitado, al doctor Jorge Enrique Robledo, en una conferencia política y economía en Colombia. Claro, hay temáticas y elementos que tal vez no fueron abordados y no fueron desarrollados como quisiéramos, pero por temas de tiempo, pues no lo permiten. A nuestros docentes, muchas gracias por las preguntas que nos hicieron llegar. Ya están los estudiantes contestando el quiz. Hay plazo hasta las 11:20, estuvo habilitado antes de las 11, a las 11:40 estuvo habilitado el cuestionario. Son 5 preguntas que deben responder sobre esta conferencia. A nuestro invitado, muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá en otra oportunidad de esta cátedra institucional de la Universidad Antonio Nariño, pues vuelva a aceptar la invitación. Senador, Jorge Enrique Robledo, muchas gracias por su tiempo. Mucha suerte. Mil gracias a la universidad. De esta manera, hasta luego. De esta manera hemos dado por finalizada esta transmisión que inició tarde el día de hoy, sábado 29 de abril del 2023. No sin antes agradecerle a nuestros estudiantes, a nuestros docentes y a todo el equipo directivo que permite que este espacio académico e institucional pues se siga manteniendo. Recordarles que el próximo sábado 6 de mayo vamos de nuevo con un Facebook Live. El 13 de mayo vamos de manera presencial y el 20 de mayo de nuevo vamos con otro Facebook Live. Recordar que ya está la fecha publicada del segundo cuestionario nacional para que todos estén muy atentos. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana, no sin antes también recordar que el 1 de mayo, pues nuevamente se conmemora una vez más un episodio histórico de la lucha, como decía ahora el doctor Robledo, que ha jugado el hombre para el reconocimiento de sus derechos, el 1 de mayo, que es producto justamente de la lucha de la clase trabajadora de todo el mundo. Que tengan ustedes todos un feliz fin de semana, que estén todos muy bien. Hasta pronto.